Bienvenidos a este video de la introducción a los mecanismos efectores de la inmunidad celular. Cuando analizamos la activación de los linfocitos T, vimos todo el proceso que llevaba a cómo un linfocito virgen que reconocía el antígeno terminaba diferenciándose en células efectoras y memorias. Lo que vamos a ver hoy es profundizar en estas células efectoras, tanto a nivel de las cooperadoras CD4 como a nivel de la CD8, y vamos a comprender cómo es que estas células entonces son capaces de eliminar amenazas, ¿sí? Particularmente microbios, a través de diferentes mecanismos. Como ustedes saben, la inmunidad adaptativa tiene básicamente dos brazos. La inmunidad humoral, ¿sí? Donde juegan un papel principal los linfocitos B y las células plasmáticas diferenciadas a partir de los linfocitos B, donde a través de la producción de anticuerpos, estos anticuerpos reconocen, por ejemplo, patógenos extracelulares, bacterias, pero también, por ejemplo, partículas virales, ¿sí? Esa unión del anticuerpo al microbio va a determinar en algunos casos una neutralización y evitar que este patógeno ingrese a una célula. Y en otros casos, este complejo del anticuerpo con el patógeno va a ser internalizado en células con receptores específicos, receptores Fc, que van a internalizar ese complejo entonces y van a actuar eliminando. Estos mecanismos es los que van a analizar en detalle cuando vean los mecanismos efectores de la inmunidad humoral. El tema que nos convoca hoy es la inmunidad mediada por células, ¿sí? Entonces vamos a ver, por un lado, lo que tiene que ver con los mecanismos llevados adelante por los linfocitos cooperadores, CD4, y también los mecanismos llevados adelante por los linfocitos citotóxicos. Hay una diferencia fundamental, más allá de la forma en que reconocen los antígenos, ¿no? Obviamente los cooperadores a través del MHC de clase 2 y los citotóxicos CD8 en el MHC de clase 1, y es que las células citotóxicas directamente van a matar a células infectadas, ¿sí? De alguna manera son ellas directamente células efectoras, mientras que los linfocitos TCD4 cooperadores, como su nombre lo indica, van a ir a cooperar con otros tipos celulares, por ejemplo aquí un macrófago, donde van a interactuar con el macrófago y aumentar las capacidades líticas de esta célula. Este linfocito T cooperador actúa reconociendo el antígeno en el MHC de clase 2 del macrófago. Algo similar ocurre con el linfocito citotóxico que reconoce el MHC, un antígeno exógeno en el MHC de clase 1 por una célula infectada, ¿sí? Y aquí estamos entonces en lo que son las etapas efectoras de la presentación de antígenos, ¿sí? Aquí no estamos en la inducción de la inmunidad, sino que estamos ya con la célula activada, ¿sí? Y la presentación de antígenos que hace el macrófago no es para activar a un linfocito cooperador. Este linfocito cooperador ya fue activado por una célula dendrítica y esta presentación antigénica tiene entonces el papel de mostrarle a este linfocito cooperador que este macrófago está infectado, tiene en sus fagosomas un patógeno que es necesario matar. En algunos casos, la inmunidad innata, el macrófago por sí solo, es capaz de controlar a algunos microbios que puede internalizar. Sin embargo, si ese microorganismo tiene un fenotipo patógeno, un carácter patógeno, puede poner en marcha mecanismos que lo defienden de la lisis llevada adelante por el macrófago. Un ejemplo clásico es el Mycobacterium tuberculosis, que impide, por ejemplo, la fusión del fagosoma con lisosomas. A través de mecanismos moleculares muy finos, entonces, la Mycobacteria tuberculosa impide esa fusión y el macrófago no llega a matar a esa bacteria. Es en esos casos, digamos, más difíciles, donde la cooperación del linfocito CD4 viene a aumentar las capacidades líticas del macrófago y en ese caso sí, en ese escenario sí,
el macrófago, luego de haber sido ayudado por el linfocito CD4, es capaz de matar a la bacteria, en este caso una micobacteria tuberculosa. Ustedes saben entonces que clásicamente decimos que los linfocitos cooperadores son CD4, los citotóxicos son CD8. Podemos decir también que en algunas situaciones bastante excepcionales, pero que han sido documentadas, puede haber linfocitos CD4 que tengan capacidades citotóxicas, ¿sí? Y en ese caso, el linfocito CD4 va a seguir reconociendo sus antígenos en el contexto del MHC de clase 2, pero a esas células potencialmente infectadas directamente las va a matar. Esto de alguna manera es una excepción a esta regla que van a encontrar en las diferentes clases y en los diferentes textos, que es que el CD8 es el citotóxico y el CD4 no lo es. ¿Sí? Hay algunas excepciones entonces donde el CD4 puede tener un comportamiento citotóxico. Bien, retomando un poco la biología de las células T, ustedes ya vieron cómo el timo genera células maduras que van hacia la periferia, ¿sí? Una parte de las células que egresan del timo son las células T reguladoras, ¿sí? Esas células con una capacidad, con una vocación reguladora, supresora de los mecanismos efectores. Esa célula que tiene un factor de transcripción máster que regula toda la diferenciación, que es el FOXP3. La mayor parte de los linfocitos CD4 que migran del timo, entre un 95 y un 90%, son FOXP3 negativos, ¿sí? No son a la salida del timo células reguladoras, son células vírgenes que en función del contexto citoquímico y de mediadores inflamatorios cuando encuentren a su antígeno, van a poder diferenciarse en diferentes subpoblaciones. Y en la periferia es posible que en un ambiente inmunorregulador ese linfocito virgen se diferencie en una célula T CD4 reguladora. Son linfocitos reguladores que son diferentes a los que egresaron del timo, ¿sí? Son llamados inducibles y no naturales, periféricos y no tímicos. Y hay algunas subpoblaciones que están bastante bien caracterizadas, TR1 que expresan interleuquina 10, células FOXP3 negativas. Bueno, en definitiva la idea hoy, esto lo van a ver mucho más en detalle en la regulación de la respuesta inmune, la idea hoy es mostrarle cómo en la periferia una salida posible para el linfocito T maduro virgen es poder diferenciarse hacia el linfocito T regulador. Ahora, si nos vamos a la rama efectora, los linfocitos T vírgenes van a diferenciarse básicamente, digamos, en 4 subpoblaciones importantes. Los linfocitos helper tipo 1, tipo 2, tipo 17 y los helper foliculares, ¿sí? Hay algunas descripciones de linfocitos TH22 y TH9. No está claro si realmente forman una población única, aparte entera, digamos, sino hay muchos autores que plantean que los TH22 derivan de los TH17 y tienen una relación con los TH17 de plasticidad, en el sentido que los TH17 pueden transformarse en TH22 y viceversa. Y algo similar ocurre con los TH9 y los TH2, ¿sí? Así que lo que vamos a ver en estos videos básicamente tiene que ver con la biología de estas subpoblaciones que están más aceptadas. Como decía entonces, TH1, TH2, TH17 y helper foliculares. Por otro lado tenemos a los linfocitos CD8, ¿sí? Linfocitos CD8 que cuando emigran del timo son vírgenes, no tienen capacidad de matar a las células. Eso lo van a adquirir una vez que fueron activados por células dendríticas a través, como ustedes saben, del proceso de la presentación cruzada, ¿sí? Y a través de ese mecanismo de activación que lleva unos 7 a 10 días, ese linfocito CD8 que fue estimulado por una célula dendrítica entonces a partir de la cross-presentación va a diferenciarse en un citotóxico y va a tener la capacidad entonces de matar
células infectadas. Recordemos también que en el timo, a partir de las células doble negativas, pueden diferenciarse células T con un receptor gamma delta, así como también células T que tienen marcadores de natural killer, las llamadas células NKT, ¿sí? Y al final de estos videos vamos a hablar brevemente tanto de los linfocitos T gamma delta como de los NKT. Ustedes ya saben entonces cómo llega un linfocito tanto CD4 como CD8 a estas etapas efectoras, ¿sí? Es necesario que en los órganos linfoides secundarios haya presentación de antígeno por las vías particulares, ¿sí? Tanto para los CD4 como para los CD8. Allí hay una parte de los linfocitos CD4 que una vez activados, que se van a quedar en el ganglio para cooperar con los linfocitos B a nivel de los folículos. Pero hay una parte de los linfocitos CD4 entonces que van a emigrar de los ganglios linfáticos, tanto de los CD4 y los CD8, que ya van a estar diferenciados entonces como células efectoras y van a migrar hacia los tejidos periféricos a través de donde la expresión de la integrina BL4 va a ser importante para poder salir del torrente sanguíneo e ir hacia los tejidos periféricos donde eventualmente esté ocurriendo una infección. Y una vez que pasan al tejido conectivo, entonces van a tener sus mecanismos efectores, ¿sí? En el caso de los cooperadores, a interactuar eventualmente con macrófagos para aumentar sus capacidades líticas, y en el caso de los CD8, a matar células blanco que estén infectadas, células tumorales, ¿sí? Células que deben ser eliminadas para mantener la homeostasis del organismo. Los linfocitos T CD4 efectores, entonces vimos que pueden diferenciarse en diferentes posibilidades, ¿sí? En distintos subgrupos de células efectoras, y cada uno de esos grupos tienen particularidades en cómo se inducen, cuál es el contexto molecular, cuál es el perfil de citoquinas que hacen que un linfocito CD4 virgen, al que muchas veces llamamos TH0, ¿sí? Porque no tomó todavía ninguna de estas opciones, el TH0 va a diferenciarse entonces en los diferentes subgrupos de células cooperadoras, dependiendo en buena medida de ese ambiente molecular, de ese ambiente citoquímico. Y luego cada uno de esos subgrupos van a diferir también en cuáles son los mecanismos efectores que van a activar. De alguna manera, acá estamos viendo lo que es la inmunidad adaptativa, ¿sí? Es decir, en función del tipo de amenaza, la inmunidad va a decidir cuál es el subgrupo de célula cooperadora que va a estar activando. No es lo mismo si la infección es una bacteria extracelular, si es un virus, si es una bacteria intracelular. En cada caso, el sistema inmune se va a adaptar a esa situación, va a transmitir esa información a través de las citoquinas que se produzcan y va a terminar eligiendo cuál es el mecanismo efector más adaptado, ¿sí? Y eso va a terminar traduciéndose por los subgrupos de células efectoras, cooperadoras que se estén generando, ¿sí? Esa plasticidad de respuesta, entonces esa capacidad de adaptarse al medio es entonces, como ustedes ya saben, una de las características principales de la inmunidad adaptativa, de donde viene su nombre, y entonces al estudiar los mecanismos efectores celulares vamos a ver concretamente muchos ejemplos de cómo se lleva adelante esa adaptación. Bien, la historia de los linfocitos T cooperadores es muy interesante. Por los años 80 hubo dos investigadores, Mossman y Kaufman, que encontraron que los linfocitos T podían venir, digamos, en dos sabores, en dos gustos diferentes. Y lo llamaron los TH1 y los TH2 y vieron que el perfil de citoquinas que producían eran muy diferentes, ¿sí? Y lo que ellos planteaban desde ese momento es que en el momento de la presentación de antígeno
de la expansión clonal y de la diferenciación, el linfocito T podía tomar dos vías. Podía transformarse en un TH1 o en un TH2 con las diferencias de producciones de citoquinas que producen, los receptores, quimioquinas, bueno, un fenotipo que vamos a analizar en los próximos videos en bastante detalle. Y bueno, durante mucho tiempo la inmunología se explicó por estas dos poblaciones y la verdad que era bastante sencillo y hoy con el diario del lunes sabemos que era muy sencillo para ser cierto. Hoy sabemos que las células cooperadoras tienen otras subpoblaciones donde jerarquizamos particularmente a las TH17 y ahí también la historia de cómo se llegó a las TH17 es muy interesante. Por ejemplo, hay un modelo de enfermedad autoinmune, que es la encefalitis autoinmune experimental, que se creía que era una enfermedad mediada por los linfocitos TH1. ¿Sí? En esa época todo se clasificaba en TH1 o TH2. Y el modelo en ratones de la encefalitis autoinmune experimental, que es un modelo de la enfermedad de esclerosis múltiple, se sabía que dependía de la interleuquina 12. En ratones knockout para la interleuquina 12 no había más enfermedad. Entonces, como la interleuquina 12 juega un papel muy importante, como vamos a ver más adelante, en la diferenciación de los TH1, la interpretación que se dio en ese momento es decir, bueno, la encefalitis autoinmune experimental es una enfermedad de tipo TH1 porque cuando sacamos a la interleuquina 12 no hay más enfermedad. Más adelante hubo otros investigadores que dijeron, bueno, si eso es cierto, tendría que pasar lo mismo con ratones interferón gamma. Y para su sorpresa, lo que esperaban era ver que un ratón deficiente en interferón gamma no desarrollara la enfermedad si era cierto que esa enfermedad era tipo TH1. Y para sorpresa de los investigadores vieron que el ratón interferón gamma knockout no tenía ningún cambio, ¿sí? A partir de esos hallazgos, la interleuquina 12 se vio que formaba parte de una familia más compleja, es que se terminan identificando los linfocitos TH17 y se ve entonces que esta situación era mucho más compleja que esta situación dual entre TH1 o TH2. Ahora bien, ¿cómo hace entonces el sistema inmune para, cómo toma esa decisión de favorecer una diferenciación de tipo TH1, TH2, TH17 o TH folicular? Bueno, acá nos encontramos de nuevo con el gran director de orquesta del sistema inmune, la célula dendrítica, ¿sí? Y la célula dendrítica tiene diferentes subpoblaciones de células dendríticas, tienen diferentes receptores, perfiles de receptores de patógenos. Y cuando se enfrenta a un patógeno determinado, la célula dendrítica va a estar sensando que hay PAMPs, un juego de PAMPs que están vehiculizando entonces una información muy importante. Al integrar toda esa información de los receptores de patógenos, la célula dendrítica de alguna manera hace un diagnóstico. Dice, bueno, a este patógeno hay que atacarlo con una respuesta de tipo TH1. ¿Y qué es lo que va a hacer? Va a empezar a producir interleuquina 12 y principalmente interleuquina 12 y va a haber interferón gamma de los primeros TH1 que se empiezan a diferenciar de otras células como natural killer. Y en ese contexto se va a tomar la decisión de que la respuesta que se pone en marcha va a ser una respuesta de TH1. ¿Qué pasa si el patógeno es otro? Si el patógeno es, por ejemplo, un helminto. Bueno, ahí esa información se decodifica y la célula dendrítica, eosinófilos van a participar también produciendo interleuquina 4 y van a decir, bueno, acá la mejor respuesta que podemos dar es una respuesta TH2, ¿sí? Con su perfil de citoquinas que produce la célula TH2, la célula TH1 tenía obviamente su perfil de citoquinas característico y a partir de acá va a haber mecanismos efectores que en cada caso van a ser los mejores, los más adaptados para cada tipo de amenaza. Así que bueno, por acá vamos terminando esta introducción y ya en el próximo video vamos a ir profundizando en lo que es la diferenciación de las diferentes subpoblaciones de linfocitos cooperadores.